Buenas tardes, voy a exponer la solución para las drogas. Aunque hagamos acuerdos de paz, las FARC y el gobierno, no podemos dejar atrás el narcotráfico. Es algo global que si no se soluciona, pronto pues acabará con muchas vidas y nos desestabiliza mucho económicamente. Primero que todo, debemos ver 3 puntos: la producción, el consumo y la comercialización. Les empezaré hablando de la producción. La producción la dan los campesinos, pero tenemos que ver la raíz de este problema. ¿Por qué? Ellos están en una condición de pobreza que se da, o sea, extrema, que no tienen las condiciones para vivir dignamente o a veces no tienen ni qué comer, porque ellos buscan esas soluciones, pero se han sentido abandonados por el gobierno. Entonces, ¿qué hacen? Cultivos ilícitos: cocaína, marihuana, amapola. Estos cultivos tienen mucha demanda y si no hay una estabilización para ellos, criminalizarlos no es la solución, porque enviarlos a la cárcel no es la solución, porque el problema principalmente es del gobierno, que los ha abandonado y los ha dejado solos. Entonces tenemos que mirar varios puntos. Si ellos tuvieran condiciones para vivir, ellos no tendrían por qué tener cultivos ilícitos, pero el gobierno ha hecho fumigaciones en los cultivos que con lo que fumigan no distingue del cultivo bueno al cultivo ilícito y daña todos los cultivos. Y esto pues no es una solución, porque estaría dañando la otra producción de los campesinos. Principalmente el problema es del gobierno, porque ellos no los han abandonado y no les han dado programas para que ellos solucionen. Pero La Habana creó un programa que se llama Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Este programa tiene como fin hacer una ayuda a los campesinos, darles comida, darles alimentación, posicionamiento en el mercado y cultivos que se cultiven rápidamente. Pero esto también es un problema, porque si se soluciona acá, pero no en otras partes del mundo, va a seguir existiendo. Entonces, ellos decidieron hacer estos planes, les han dado comida, subsidios, casas, pero aún no es suficiente. No es suficiente porque sigue habiendo mucha demanda por parte del narcotráfico hacia todos nuestros países, porque es un problema global. El consumo se tiene que ver desde todos los puntos, porque ¿de qué sirve un joven o un anciano meterlos a la cárcel unos días, que aprendan, que ay sí, pero vuelven otra vez a la cárcel y a consumir? Entonces tienen que ver todos los puntos: cómo empieza el problema, por qué se da, cuál pueden hacer. Entonces se debe dar una solución a esto, y se tiene que ver como un problema de salud pública, que tiene que buscar ayudas, una rehabilitación, porque pueden dejarlo unos meses pero volver. Entonces tienen que buscar esas soluciones. Ya si no se dejan ayudar, el gobierno sí los puede dejar porque ellos no quisieron, pero si hay cómo ayudarlos, se tiene que ayudar, porque es responsabilidad del gobierno. La comercialización es un problema muy grande que lastimosamente se dan pues a nivel global y no todos buscan soluciones. Así que acá hay muchos laboratorios, narcotraficantes, que si esto se resolviera más a fondo, podrían llevar a la cárcel a los verdaderos culpables, los narcotraficantes. Porque los campesinos solo buscan una salida de la pobreza y del abandono del gobierno. Entonces, La Habana buscó muchas soluciones, programas, como este programa Plan Nacional de Sustitución de los Cultivos Ilícitos, pero ellos vieron también ese punto: no solo La Habana puede cambiar todo el problema a nivel global, porque ellos solo cambian ellos.
buscan esos programas y buscan esas ayudas. Pero si no buscamos la raíz del problema, no vamos a solucionar nada. Como esto es un problema a nivel global, no podemos simplemente decir, bueno, que lo hagan allá y el resto qué. Entonces no, todos tenemos que buscar soluciones. Entonces para esto se abrió un foro internacional, donde se pueden dar opiniones, soluciones de todos los países. Esto es muy bueno, pero los que no participen, yo los invito a que participen, que hablen, que dialoguen en sus colegios, en sus casas, y que busquemos soluciones entre todos, porque esto no es un problema solo de una parte del mundo, es de toda parte. Entonces debemos mirar cómo es esa solución, cómo vamos a lograr esa solución, cómo vamos a ayudar. Entonces, primero debemos empezar a ver las raíces del problema, quiénes son los consumidores, porque si no hay consumo, no tienen por qué existir las drogas. Entonces, hay que desde siempre tener ese consumo como un problema de salud pública. La mayoría de los casos, los jóvenes consumen drogas y esto lleva a una tasa de demanda más alta, que puede permitir que esto siga y siga y siga y siga y siga. Entonces tenemos que lograr hacer esa solución, porque si no hay consumo y no hay producción, no tiene por qué existir la comercialización del narcotráfico o de las drogas. Entonces también debemos volver a mirar ese punto de los campesinos. Los campesinos no son simplemente personas que trabajan en el campo, porque sin ellos no tendríamos papa, yuca, arroz, panela, todo eso que comemos el día a día, no lo tendríamos sin ellos. Entonces debemos valorizarlos más y no desvalorizarlos, porque al desvalorizarlos estamos diciendo que ellos no ayudan, no sirven, y estamos permitiendo que siga habiendo el problema de drogas. Así solucionemos con las FARC, el gobierno, un acuerdo de paz. Si no solucionamos esto, nada va a servir, porque va a seguir habiendo esa demanda. Hay que buscar soluciones y no simplemente echar a la cárcel a aquellos inocentes que solo buscan salir de la pobreza, como lo han hecho los campesinos, y que tienen literalmente obligados que hacer eso para poder mantenerse, mantener a su familia, mantener sus campos. Entonces no es la solución tampoco regar ahí, fumigar, porque eso mata a los demás cultivos. Entonces el gobierno tiene que estar más pendiente, porque simplemente no es un problema que uno diga, ay, sí, no. El gobierno tiene que estar pendiente, tiene que buscar soluciones, porque esto principalmente es del gobierno, y si nosotros los elegimos es para que ayuden, para que restablezcan. A mucha gente no le interesa este problema. ¿Por qué? Porque simplemente no vive en el campo, vive en la ciudad. Pero los que están en el campo verdaderamente, muchos de ellos no tienen salud, educación, nada. Entonces hay que ayudarlos, y el gobierno tiene que poner un alto y decir, tengo que ayudarlos, porque nosotros somos los ciudadanos, y el problema es que si ellos no nos ayudan ni nos colaboran, pues estamos perdiendo demasiado tiempo, y esto va a seguir y va a aumentar, y el problema de las drogas se va a volver más fuerte si el gobierno no busca soluciones. Es un problema global, como lo he dicho, y tenemos que buscar soluciones, argumentos, y mirar cómo vamos a solucionar. Muchas gracias.